Hola Nikki, Hola, Mai, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, terminando la tarde. Estamos igual. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Tenemos un tema bueno. Tenemos un tema interesante. Un tema suave para la gente que dice, ay, no, estas manes que solo hablan de temas controversiales, que les gusta. No, hoy es un tema suave, hoy es un tema para todo el mundo. Exactamente, para que luego digan que no solo estamos hablando de temas exclusivamente de mujeres. Ujú. Entonces, a propósito de que se vienen las fiestas y se viene diciembre y es momento de reunirse con amigos, con familiares, ahí dicen que hay tres temas de los que nunca puedes hablar, ¿no? De política, de fútbol y de religión. Pero bueno, Y de nosotros amores, hay que decirle a las tías que tampoco hay que hablar de amores. Uy, Pero es verdad, eso no eso se hay que les puede agregarlo. decir que no. Es cierto, es cierto. Pero bueno, a nosotros nos gusta hablar de política, es inevitable. A mí también me gusta hablar mucho de fútbol, así que también es inevitable. Hoy venimos con el tema. Nos hacemos la pregunta, ¿es realmente importante que todas las personas sepan de política? Vamos a abrir el segmento con esta pregunta y luego vamos a regalarnos la oportunidad de darnos quizás vivencias y consejos y experiencias sobre cómo hablar de política con amigos y familiares. ¿Ok? Así que creo que les va a servir a todas las personas que vean este video. Seguro. Empezamos. Empezamos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú, Nikki. Empiezo yo. ¿Es realmente necesario que todas las personas sepamos de política? Yo creo que sí. Y no quiero que me tomen como esta idea de que, ay, es que a mí no me interesa, es que igual a la final todos tenemos que trabajar, igual todos roban. O sea, yo sé que esos son los comentarios como más comunes. La gente que, pues cuando estamos ya cansados de tanta corrupción, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, esa frase es bastante común. Igual toca trabajar. Entonces, y yo sé, lo entiendo, pero ¿por qué es importante y por qué yo considero que todas las personas debemos estar empapadas de políticas? Porque primero están jugando con tu trabajo, o sea, tu estabilidad laboral depende de lo que está pasando alrededor de la política. Tus ingresos y tu dinero se está yendo para esos funcionarios que están haciendo esa política y están haciendo esa política para el coexistir social. Entonces, es importante que todos estemos empapados de política. Yo no digo que todos necesitan ser politólogos, ni que todos necesitan meterse a estudiar como tal, pero sí es importante que uno se empiece a empapar de qué está sucediendo, y no solamente qué está sucediendo, sino que uno se haga las preguntas por qué está sucediendo, para qué está sucediendo, a quiénes afecta o beneficia lo que está sucediendo. Y a través de eso tú puedes tener un mayor control de lo que está sucediendo en tu país, de que te den estabilidad laboral, de que haya estabilidad energética como en Ecuador, de que no te pasen esas cosas, de que no pasen esas crisis, de que no llegue un político, una política y termine robándose la plata. Entonces, si más personas estamos más pendientes de política, creo que esta parte de la corrupción, esta parte de que se nos roban la plata, de que vienen y nos ofrecen cosas que nunca cumplen, empieza a bajarse un poco más desde lo personal. Ok, interesante. Bueno, a esta pregunta de si realmente todas las personas necesitan saber de política, yo tengo, aquí me voy a ir con un 50-50. Sí y no. Comparto la idea de Nikki de que no todas las personas tienen que ser politólogos, por ejemplo. ¿Ok? No, no todas las personas necesitan estudiar una carrera política para saber de política. Es más, yo estoy más a favor de que las personas sí se comprometan con estar informados siempre. Elevar un poquito ese nivel de cultura general y de actualidad mundial, de saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en tu municipio, qué está pasando en tu ciudad, qué está pasando en tu país. ¿Para qué? Sí, para que sepas hacia dónde están esos recursos, dónde está el dinero que también es tuyo, qué políticas te afectan, que de hecho todo, y eso siempre lo digo, todo lo que pasa en política te afecta, en mayor o menor medida, te va a afectar siempre. Que no lo sabes, eso es otra cosa, y es cuando yo sí digo, las personas sí tienen que comprometerse a por lo menos leer la noticia, y no solo una, sino es que el detalle es que ahora, con el tema de la desinformación, fake news, etcétera, tú sí tienes que, digamos que contrastar noticias constantemente. Ahí es donde yo digo, sí, las personas sí tienen que saber de política. No necesariamente tienes que conocer todos los conceptos políticos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque realmente es que no, digamos que no tienes ese compromiso, capaz las ganas, la voluntad de saber
qué es burocracia, cuáles son los modelos de sociedad, cuáles son las ideologías políticas, pero sí obviamente tienes que saber cuáles son las cosas más elementales que a ti te van a afectar como ciudadano y que van a ser absolutamente todas, porque desde la decisión más grande que tenga que ver en política internacional que esté tomando el gobierno de tu país hasta políticas locales. Entonces sí creo que debe haber un compromiso de parte de la gente para saber qué está pasando y qué decisiones se están tomando desde las esferas más grandes de poder, ¿no? Y no solo de política, sino qué se está haciendo, por ejemplo, a nivel, algo que siempre pensamos es que los políticos son los únicos que gobiernan el mundo y resulta que las empresas también lo hacen. Ujú. Entonces sí creo que sí, incluso si no te interesa la política, pues empieza a leer noticias del mundo empresarial y corporativo, porque, por ejemplo, hoy se cayó Instagram, Facebook y WhatsApp a nivel mundial. Entonces, siempre que ha pasado algo así, meses después sale una noticia de que quizás Meta le vendió datos de los usuarios a tal gobierno. O a la Entonces, campaña de tal. exactamente. Entonces, de alguna u otra forma, las personas vamos compartiendo nuestros datos a estas empresas digitales y luego pasan cosas como estas y te decepcionas. Pero claro, te decepcionas porque tú entregas un poco de ti de gratis porque no te interesa saber qué hay detrás. Entonces, sí, yo sí creo que hay... el otro día compartieron en mis políticas un comentario que decía eh, que todo el mundo, o sea, era, de hecho luego me entero que es una psicóloga de 50 años, que ella decía que realmente todo el mundo roba, que todo el mundo es corrupto y que al final no importa esto porque siempre te vas a encontrar con gente que todo lo quiere hacer mal. Y yo, de hecho, le respondo y le digo algo así como que, bueno, no sabía que era una señora, que era psicóloga, que ya tenía toda una experiencia profesional, etcétera, y le digo como que cambia la perspectiva. Si tú vas a ver todo desde los anteojos de corrupción, de gente encontrándote con mala voluntad, bla, bla, sí, eso es lo que vas a ver. Ujú. Pero, o sea, creo que a mí, no sé a ti, pero a mí a veces me parece un poco molesto que todo el mundo, o sea, nosotros creo que en mis políticas nos matamos tratando sí, demostrar la política cruda y pura, pero al mismo tiempo demostrar el lado B de, oye, ya va, hay propósito, hay acción, ¿qué podemos hacer? Y siempre hay alguien que te dice, pero es que todo está mal. Te estamos mostrando que no todo está mal, te estamos mostrando que quizás hay soluciones y que hay propuestas y tú todavía me estás diciendo que todo está mal. ¿Sabes qué me preocupa a mí de eso? Es el conformismo que llega a tener la gente. Y es un conformismo que para mí se comparte con una negatividad. Ah, sí, es que todos nos roban. A la final tenemos que trabajar. Ok, entonces voy a dejar que me sigan robando. Ah, sí, es que todos robamos. Sí, evidentemente, si tú manejaste sin licencia, te olvidaste, viene el policía y te quiere llevar preso. Incluso también, y aquí quiero hablar como del doble debate también que existe en ese tipo de ocasiones, porque viene el policía que quiere abusar de su poder para llevarte preso, pero en realidad no te quiere llevar preso, lo que quiere es que saques un dinero. Y entonces tú, obviamente, con el miedo de que, porque imagínate caer preso, sobre todo en una cárcel del Ecuador. O sea, voy a caer preso por no llevar mi licencia y me van a terminar cortando la cabeza. No, pues, prefiero pagarte $20 y que me dejes libre en lugar de Wow, tener que qué correr debate con que él. metiste. Súper, súper interesante eso que acabas de decir, porque, pero Literal. eso es corrupción, eso es, Y hasta así donde como yo, yo microracismos, corrompo y ellos corrompen. microracismos, exacto, hay micro corrupción, y yo sí creo que hay mucha gente de eso, conozco mucha gente obviamente que también piensa así, y aquí, hablando justamente de lo que acabas, de este temita que acabas de meter acá, pregunto, ¿todas las personas tienen un precio? ¿Tú qué piensas? Yo, quizás, una opinión súper impopular, yo sí creo que todas las personas tienen un precio. Es más, Súper impopular la opinión. sí, Unpopular opinion, pero la acá el percepción termómetro de unpopular opinion. grave, grave. Todas las personas tienen un precio. Para mí todas las personas tienen un precio, pero siempre hay una situación en la que las personas sí muestran cuál es su precio. Ojo, no necesariamente el precio viene en forma de dinero, Ujú. pero siempre Aparte hay que una... también quiero abrir con esto algo. ¿Por qué tienen un precio? Porque otra vez, vuelvo al ejemplo que puse hace rato. Ok, yo, mala mía, soy un humano que se olvidó su cédula, pero si, su licencia, pero si esto me va a causar que yo me caiga a una cárcel del Ecuador en donde me van a cortar el cuello en caso de que yo llegue allá, me van a sobornar aún peor, o sea,
¿me entiendes? Sí, Hay un todo lo riesgo hasta de mi vida. ¿Por qué tengo un precio? ¿Por qué tengo que ponerle un precio a esa situación? Todo mal con el sistema judicial, todo mal con el sistema en general, todo todo mal. mal porque quizás el policía podría mostrar un poco de empatía, ¿sabes? Estas Ujú, cosas pasan, se te olvidan las cosas. Seguramente al mismo policía se le ha olvidado en algún momento algo que es valioso y que le puede traer problemas. claro. Pero claro, Y te pongo una necesita. multa que puede ser más prudente que el hecho de amenazarte con el hecho de que te puedo llevar preso. ¿Y qué pasa? También es la desinformación. Entonces yo creo que la autoridad me puede llevar presa porque es la autoridad. Pero pues nadie te puede llevar preso por no cargar tu licencia. Te pueden poner una multa, sí. Pero claro, ahí se juega esa esa parte de la desinformación. Y es por eso que yo ahí quería llegar mostrando ese ejemplo de lo importante que es estar relacionado con la información, de lo importante que es estar relacionado con la política, de lo importante que es tener un poco de control sobre lo que sucede en el país, en el Estado, con tus funcionarios, con quienes te gobiernan, para evitar que este tipo de cosas te pasen o nos pasen. Y además que eso podría evitar inconvenientes que se suman a estadísticas. Poniendo el ejemplo eh, de Ecuador. Creo que fue el año pasado que se hizo súper viral una noticia de una mujer que fue asesinada a manos de su pareja y en un establecimiento policial. Y luego se hizo viral también otra noticia, porque parecía que venían como seguiditas, en la que era un fiscal el que cometió feminicidio. Entonces tú dices, ok, si yo conociera a mis representantes, si yo supiera quién está en esa esfera de poder, porque además es que están en puestos de poder, o sea, son personas importantes que Ujú, hacen uso de ese poder para hacer lo que se les da la gana. Entonces, ahí sí creo que las personas tienen todo el deber, porque sí es un deber, que se informen de saber a quiénes están respaldando, porque muchas personas dicen, si es fiscal, hay que respetarlo. Yo entiendo que hay que respetar a la autoridad, por si acaso, no estoy ujú, diciendo ahora todo sea, no, pero sí estoy diciendo que tienes que conocer quién es esa persona que está ejerciendo ese poder. ujú. Y hasta dónde Entonces, lo que te está diciendo que puede hacer contigo realmente lo puede hacer. Hasta dónde lo que te está diciendo que puede hacer contigo no es un abuso de tus derechos más básicos. ujú, así es. Porque, y eso respecto de, justo porque tomaste el tema. Creo que la semana pasada salió una noticia en la que decían que este profesor abusaba de una niña desde sus 5 años, desde sus 9 años, y la niña sale a hablar a sus 15 años. ¿Qué pasa? ¿Qué me venía a mí a la cabeza? Y es, a nosotros nos educan para obedecer a la autoridad. Punto. Porque lo digo yo y punto. Esa es la regla. Y el lo digo yo y punto es el problema para mí. Porque entonces tu profesor viene a ser una autoridad. Es tu mayor, es la persona que te educa, es la persona que se supone que está guiando y fortaleciendo tu camino para que tú salgas al mundo a peleártela. Y tu profesor a una niña de 9 años, a la que probablemente le dijeron, tú obedeces y punto, le dice, ven, vamos a ver pornografía juntos, ven, empieza a tocarme, porque lo digo yo y punto, y porque yo soy la autoridad y porque yo soy mayor a ti. Y entonces una niña de 9 años que no entiende nada, cuando tiene 15 años, hace la denuncia porque obviamente tal vez empieza a empaparse un poco más de información, tal vez por su propia cuenta, y se da cuenta que lo que le estaban haciendo cuando tenía 9 años no estaba bien, pero ella tenía que obedecer porque era la autoridad, punto. Y entonces ahí se relaciona con lo que tú dices. Ah, sí es fiscal, pero sí, y el fiscal está haciendo abuso de poder. Y el derecho más básico de la niña era que se le respete como niña y que nadie le obligue a tocarle ninguna parte, ni a ver pornografía si no quería, ni a hacerla sentir incómoda en un ambiente en donde se supone que tiene que haber educación y respeto. Entonces, es claro, o sea, uno tiene que estar informado, uno tiene que estar empapado para que ese tipo de cosas, como que las cosas más básicas, no se abusen. Por decir las cosas más básicas, porque ya te digo, o sea, en el tema de la licencia de conducir, puedes caer en una multa, pero también te pueden decir, no, pero es que el artículo, tal como hay tanto vacío legal en nuestras leyes en general, en el mundo entero, hay tanto vacío legal. Ah, no, sí, dice, pero pues igual dice que me puedo llevar el carro y que te puedo llevar detenido por 1 hora. Entonces ya le metes el miedo, ¿entiendes? Totalmente. Y que yo sí, bueno, lo que pasa es que tú lo has dicho y creo que lo has dicho en todos, o sea, lo has dicho cada vez que nos hemos visto.
el sistema está mal, porque esto lo estaba viendo en Estoy en contra del sistema de una manera horrible, es súper notoria. pero no rayas en lo anarquista tampoco. No, para nada. Obviamente va a haber control. Porque de hecho eso lo estaba viendo en un programa, o sea, a propósito de lo que acabas de decir, me acordé que lo estaba viendo en un programa de Oprah, donde sabes que en Estados Unidos el tema policial con los negros, con la comunidad negra estadounidense es muy heavy. Entonces, estaban dando un testimonio donde este policía le pide a esta persona que se baje del carro. Y esta persona no se quería bajar del carro porque no estaba haciendo nada, simplemente lo pararon y ya, y le dijeron, bájate. Pero entonces le preguntaban, ajá, pero ¿por qué me tengo que bajar? Que te bajes, que te bajes, que te bajes. Hasta que este policía decide disparar, ¿no? A la persona que estaba en el carro. Entonces, eso, ahí claramente hay un problema en el sistema, pero es más por un tema de raza, sí, un tema de prejuicios, un tema de racismo, claramente. En el caso de los países latinoamericanos, a veces no es un problema de racismo y no es un problema estructural de que el sistema en sí no funciona enteramente, que no funciona, es verdad, sino que hay un pequeño, gran problema. Y es que, por ejemplo, en los espacios donde hay, sí, donde hay poder, donde se da el poder, que puede ser, por ejemplo, en el caso de un policía, ¿por qué esta persona considera que tiene que cometer ese acto de corrupción de asustar a la persona, a este ciudadano, para que le dé, aunque sea $20, $10? O sea, porque a veces es una miseria, simplemente le das hasta $10 y ya y se conforma, porque de verdad se conforman con $10. Es, no ganan lo suficiente. Pero con eso no queremos decir y no les estamos Trabajo, no invitando, tienen señores vocación, policías, de a que verdad. empiecen a cobrar más, ¿no? Pero Es luego que, los es que policías, voy, de verdad, o no ganan suficiente o no les gusta tanto su trabajo y definitivamente no tienen vocación. Porque estoy segura, porque hay policías, claramente, que no ganan tanto o que no ganan, o ganan igual que el resto y no cometen ese tipo de actos. Y los ves siempre con una sonrisa en la cara, te tratan bien, o sea, es como, es más, es muy raro encontrarte un policía que te trate bien a primera impresión, a primera vista. el tema de vocación lo quiero relacionar con el tema de la política. Porque también, o sea, yo creo que para tú ser político o política también tienes que tener un grado de vocación. Y aquí abro dos debates, sobre todo por casos por lo que sucedió en Ecuador. En Ecuador, no me acuerdo en qué año, pero obviamente con el gobierno de Rafael Correa, se bajan los precios a los funcionarios públicos, su salario, perdón. Se bajan el salario a los funcionarios públicos a fin de que tenemos vocación y nosotros lo hacemos por un bien social. No dejamos de ser seres humanos que necesitamos o sea, subsistir en este planeta y que nos toca pagar por las cosas. Hay que entender que el trabajo de la política, de un buen político, una buena política, realmente es un trabajo cansado, es un trabajo que no tiene un horario. Porque si tú eres presidente, te causa o sea, hay un terremoto súper grande, te toca levantarte a las 4 de la mañana, dejar de estar durmiendo en el hotel en el que estabas, de la reunión en la cumbre tal de la OEA, para moverte a tu país y empezar a gestionar todo a las 3 4 de la mañana, empezar a hacer decretos, es un trabajo cansado. Pero entonces tú le dices al pueblo, ah, no, esto es un trabajo con vocación. Y definitivamente es con vocación, porque si no tienes vocación, ahí está la respuesta, por eso es que el sistema falla. Pero yo creo que hay una par ahí de hasta dónde es una vocación, pero hasta dónde también lo puedo hacer gratis cuando es un trabajo tan pesado. Y entonces, como yo me bajo los precios, me toca buscarme la manera de sobrevivir. Y ahí es donde vienen y se justifican este tipo de personas, porque a fin de ser utópicas y soñadoras, hacer las cosas por vocación sería lo lógico. Pero cuando tu vocación no es bien remunerada, también es que pasan este tipo de cosas. Y no estoy diciendo que está bien o está mal, solo estoy planteando cuáles serían una de las razones por las que la corrupción sigue siendo tan latente. Así es, antes de continuar, dijimos que iba a ser muy chill este tema. Y vamos a creer que está siendo súper rela, de verdad. Em, Estoy de acuerdo. De hecho, hay un libro que se llama La política como vocación de Max Weber, que es un sociólogo alemán de mis favoritos, o mi favorito de los sociólogos clásicos. Y es un libro increíble porque habla precisamente de esto.
Y estoy de acuerdo contigo cuando planteas este hecho y este dilema de, ajá, ok, ¿hasta qué punto yo puedo hacer algo por vocación, pero mi vocación no me da de comer? Y es verdad, porque como ciudadanos igual tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar, o sea, tenemos que, ya se supone que nosotros decimos vivir, pero la verdad es que la mayoría de la gente utiliza la palabra sobrevivir. Y Ujú. ya de por sí, ya cuando empiezas a utilizar la palabra sobrevivir es que ni siquiera puedes vivir bien. Entonces, de nuevo se plantea que todo está mal. Ahora, yo sí creo, y esto es más un tema filosófico, de realmente, sí, mi vocación, creo que también es un tema de valoración. Voy a poner un ejemplo. A mí hace unos años me escribió una consultora, no voy a decir su nombre, em, una consultora política muy renombrada y ella quería trabajar conmigo. Y yo obviamente, qué honor y qué wow, o sea, por supuesto que sí. Pero cuando empezamos a trabajar, veo que tengo un trabajón encima y de todo lo que hice, que fue increíble realmente, no voy a ser nada humilde con el tema porque sí hice un buen trabajo y un trabajo brutal y no fue una muy buena paga. Entonces, de alguna u otra forma, no, y lo peor es que de alguna u otra forma también me estaban pidiendo que me mudara a ese país donde Ujú. estaba esta consultora. Y yo decía, o sea, si así es de lejos, imagínate de cerca, voy a ser una esclava y por nada. Entonces, Ujú. como no lo valía y me gustaba lo que estaba haciendo. Pero yo creo que ya, y no sé, al menos yo lo aprendí y sí creo que todas las personas deberían aprender en algún momento de su vida a saber cuánto valen, cuánto vale su trabajo. Y tu vocación siempre va a mira, y esto me lo tatué así, pero en mi mente, que es, siempre vas a encontrar personas que sepan cuánto vales que sepan cuánto vales y van a estar dispuestos a pagar por ello. El que no, no, y ya está, y no pasa nada. Ujú. Claro, esto no pasa con los policías, esto no pasa con los fiscales, esto no pasa con... Allí sí, yo sí creo que las personas que son servidores públicos de alguna u otra forma tienen que, no quiero sonar un poco, yo sí creo que para eso deberían existir los sindicatos, o sea, tienen que existir para algo, y es sí exigir un, que se les valore más. Después de todo son servidores públicos. Y lo importante, para volver al tema, que las personas que estén en el sindicato, sobre todo quienes lideren, conozcan realmente de política. Porque es que también pasa mucho que luego llega al sindicato, es un buen orador, un caudillo, una persona que sabe mover masas. Yo no considero que eso sea un líder, por eso no voy a decir un líder. Pero pues sí, entonces, ¿qué viene? ¿Qué pasa? Que se forma un sindicato bastante grande, bastante fuerte y con todo el derecho de formarse, pero sigue viendo por sus propios intereses y el de unos tres o cuatro personas al lado de él. Y a veces hasta el de un partido, porque ese es el problema. Si hay presidentes de sindicatos que son miembros de partidos políticos y responden a los intereses del partido. Y ahí es cuando, de nuevo, todo se desvirtúa. Y lo importante, nuevamente para regresar al tema, que es tener un poco de conocimiento de política. ¿Por qué? Porque cuando viene esta persona a crear un sindicato, alzar la voz, lo cual me parece súper bien, darme cuenta si lo que realmente estamos pidiendo es lo que se puede pedir, Mm. lo que estamos pidiendo es realmente necesario para la estabilidad del país o realmente sí tenemos que entender que a veces hay que ajustarnos unos pantalones, hay que desajustar unas partes para poder ajustar otras. Porque si Y no le dices a la gente que todo lo puedes lograr y que vives en un mundo con hitos, sales a marchar con ujú, todo tu derecho, muy bien marchado, muy bien alzada la voz, pero ya no sabes por qué marchar. Y ya no sabes porque cuando pides una cosa, se te da, pero toca quitar otra, y te quitan esa otra, te toca salir a marchar por esa otra. Entonces, la exactamente. importancia de tener conocimiento acerca de la política para saber que cuando vamos a hacer este tipo de acciones, realmente las estemos haciendo por buscar en lo que mejor se pueda el bien común, porque siempre vas a determinar un afectado. O sea, sí, eso estamos claros. Uy, qué bueno que dijiste eso, porque eso solo lo sabes cuando sabes de política. O sea,
un ciudadano común y corriente que no le interesen estos temas y que diga, ay, bueno, y que, o sea, siempre va a haber, sacrificaron una cosa por la otra, pero es que hay un porqué, pero lo sabría si quizás lees un poquito, realmente, o sea, si realmente te interesa. De hecho, si es por eso, es súper importante porque hasta qué punto las personas, pongamos el ejemplo de un presidente de un sindicato, a mí no me parece que sea una persona, no siempre son líderes, es cierto, pero tienen, sí están cumpliendo el ejercicio de poder en algún punto, en mayor o menor escala, y tienen, o sea, esa cuota de poder que tienen podría hacer la diferencia. Y Ujú. aquí es importante porque si saben de política o si están informados, voy a poner el ejemplo. A veces son los mismos miembros de los sindicatos quienes deciden hacer todo y no se asesoran. Otra cosa importante que sí creo que lo haces, lo deberías hacer mejor, por lo menos cuando te empapas de información, es que siempre consigas o busques asesores profesionales que se encargan de eso. Mi ex suegro, por ejemplo, él trabajó en Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela, PDVSA, era la petrolera y de Venezuela, pero no solo era insignia en Venezuela, sino que era considerada una de las mejores empresas para trabajar en el mundo hasta hace nada. Bueno, hasta hace nada no, hasta antes que llegara Chávez. Ok. O sea, a ese nivel, y mi ex me contaba que, por ejemplo, PDVSA tenía sede en las Torres Gemelas, en las famosísimas Torres Gemelas, y les pedían a expertos de PDVSA que vayan a asesorar a otras empresas a nivel internacional. Entonces, eh, mi ex por ejemplo, tiene esta expertise, él es asesor financiero y él es actuario, que es una profesión que se consigue uno en un millón porque nunca nadie sabe qué es un actuario o qué hace un actuario. Y No, yo recuerdo que en Venezuela, yo siempre digo actuario, asesor financiero, ok. porque él de hecho asesoró a una empresa donde yo me acuerdo que cuando mi exnovio y yo estábamos como, todavía no habíamos tenido nuestra primera empresa y estábamos como quemando, o sea, como queriendo buscar algo de plata para pasar las navidades y nos metemos a trabajar en una empresa que se llama Beco, que es una tienda por departamento, como Falabella, por ejemplo, o Ripley. Y recuerdo que nos estaban pagando como que 100 al día, 100 bolívares, no dólares. Mm. Nosotros decíamos, esto es muy poco. Y resulta que un día nosotros estamos en casa de en ese entonces mi novio, y nos estamos quejando. ¿Cómo es que 100 al día? Es más, yo solo fui a trabajar un día y dije, no voy a volver. Yo sé lo que valgo. Resulta que el que había puesto los precios de cuánto debía trabajar la persona los fines de semana, porque realmente era un trabajo extra, no era nada fijo, había sido mi ex suegro. Y él luego nos da la explicación de por qué teníamos que ganar eso. Y yo dije, o sea, respeté su trabajo, porque dije, ah, ok, no es como que la gente de Beco dijo, ay, ellos deben ganar esto porque cualquier cosa. No, o sea, Ujú. sí había un argumento detrás, no sé qué. Y dije, ah, ok. Y entendí que realmente siempre hay un porqué, siempre y cuando hayan asesores financieros que te digan, esta es la razón por la que... Y tienen que ser buenos asesores, no estoy haciendo la publicidad, pero sí digo que él es una persona muy ética en su trabajo y realmente creo que eso hace que respetes mucho más, que quizás no haya ganado tan bien o me haya sentido esclavizada, pero entendí el porqué. Y ahí lo que voy es, en el caso de los sindicatos, tiene que ser exactamente igual. Y me he encontrado con miembros de sindicatos que están en plena reunión y de repente es ellos lanzando lo que necesiten, una propuesta. Queremos ganar más, ok, pero ¿cuánto? Y a veces es como, o sea, argumentalo, estudialo, analízalo, Ujú. cuestiónalo. Y no pueden porque no tienen información, porque no tienen formación, porque no están actualizados con absolutamente nada, no entienden de economía. Pero aquí mi pregunta es, ¿hasta qué punto y quién puede formar a estas personas que ejercen, por ejemplo, estos liderazgos medios? ¿Por qué? Porque si lo forma un partido político, van a terminar estando respondiendo a los intereses de ese partido político. Ese es el problema. Y tampoco considero no considero, pero sí creo realmente que estos líderes que surgen así de la nada de repente o que siempre están como en el medio y que no quieren pertenecer a ningún partido, por lo general nadie los escucha. No, y es que sabes qué, porque aquí también quiero topar varios temas. Uno, la parte del asesoramiento, me quiero ir a eso, empecemos por ahí.
lo importante que es, y comparto muchísimo tu opinión. Un ejemplo no tan lejos. Eh, a veces hay que reconocer que uno no conoce todos los temas. No conoce y está bien, y es por eso que uno puede, y por ejemplo, en los cargos de funcionarios públicos hay cargos que te permiten contratar asesores, porque no vas a poder saber, o sea, si tú eres un ingeniero financiero, no vas a saber cómo se comportan las sociedades que están atravesando por un problema de crisis energética, porque no es lo mismo las sociedades que están atravesando por un problema de crisis de agua, o los grupos sociales dentro de la misma sociedad que están atravesando por una crisis energética. O sea, hay tantas cosas que uno tiene que tomar en cuenta, como grupos de comunidades indígenas, grupos de mujeres, grupos de trabajadores, grupos de trabajadoras, grupos de empresarios, grupos de trabajadores de calle, ¿me entiendes? O sea, una tiene que considerar tantas cosas cuando está sobre todo en un cargo, en un cargo público, que por eso te dan la oportunidad de que tengas un asesor. Pero ¿y qué pasa? La corresponsabilidad, y volvamos allá. Como sabes que a nadie le interesa la política y que no están ahí todo el tiempo viéndote, entonces vas y el asesor que le pones es a tu primo. ¿Asesor de qué? Para que me cargue la cartera, porque me pesa. Y eso ha pasado con asambleístas, y lo estoy hablando desde el puro conocimiento del boca a boca. Y es por eso que si yo tuviera literalmente ese papelito que me mostraron a mí, en el que me dijeron, mira, aquí están contratadas personas que están viviendo en otro lado y que no están trabajando en la asamblea, les juro que les mostraba. Pero como a mí solo me lo contaron y me lo dijeron que me lo callara, dejo la información suelta. Claro, Pero claro. pasa. Pero pasa, o sea, y esto es para que la gente regrese a ver, es para que la gente cuestione, es para que la gente pregunte, es para que la gente busque información, es para que la gente vea qué están haciendo con su salario, con su sueldo, con sus impuestos, las personas que le estás dando el voto. Entonces vienen, se van a la asamblea y no saben ni lo que hablan, no saben ni de qué se trata. Se aprenden dos palabras y luego ponen eso, te digo, un asesor cualquiera. Entonces, ahí me hago cargo de asesoramiento. Me hago cargo de lo importante que es estar, de conocer acerca del funcionamiento de la política. Me hago cargo de la corresponsabilidad, que también quería mencionar. Y finalmente decir, ay, es que tú mencionaste otro tema que ya en ese momento se me fue. Pero pues eso, o sea, decir que si hay la oportunidad, uno tiene que también, cuando uno se empapa del tema, lo que tú dijiste, cuando uno se empapa el tema, empieza a entender, ah, bueno, es justo que gane este salario. Ah, bueno, no es justo que gane este salario. Se debería ganar un poco más porque el trabajo está siendo un poco más pesado. Entonces, evitaríamos que, al menos yo creo que se reduciría un poco el tema de las corrupciones si empezamos como que a entender esto un poco más a fondo. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría como introducir un poco qué podríamos decir a las personas para que realmente se interesen de, no se interesen realmente del todo, porque de nuevo, hay personas que solo quieren saber lo básico y eso está totalmente bien, porque ya de por sí creo que hay que rescatar y darle crédito a las personas que por lo menos empiezan a interesarse y dicen, quiero saber algo, o sea, quiero estar informado. ¿Cómo, dónde, cuándo, cómo empezar? ¿Por dónde empiezan estas personas? ¿Por dónde empiezan esas personas? Qué buena pregunta. Porque claro, uno también lo dice, lo habla porque tal vez es lo que estudió y demás, pero ¿por dónde empieza? Exactamente. Y eso es lo que no quiero que sí, o sea, eso es lo que quiero que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando sepan que, claro, somos dos personas que estudiamos carreras relacionadas con la política y que sí nos gusta la política, nos apasiona la política claramente, pero que no a todo el mundo le tiene que apasionar la política. No todas las personas tienen que sentir esa vocación por la política, quizás como la sentimos Nick y yo, pero si quieren interesarse por saber qué está pasando en el mundo, en su país o incluso en su ciudad, si quieren empezar por lo mínimo, pues les vamos a dar como esas herramientas para que empiecen. Yo Entonces, empezaría por las noticias.
Y sí es cierto que esta es una herramienta que juega mucho a favor y en contra, que tiene un doble Ujú. filo, pero pues las redes. Escoge qué quieres que tu algoritmo te mande. Mucha gente se queja de que, ay, es que el algoritmo me está... Sí, pero tú también escoge porque el algoritmo se supone que trabaja para meterse a tu cabeza con los temas que a ti te deben interesar. Si tú empiezas a scrollear y a darle like y a quedarte en videos que están siendo muy banales, que realmente no te están dando información, entonces, claro, el algoritmo te va a mandar esa información, pero si tú empiezas a quedarte sobre videos de noticias, y ahora no solo eso, porque como digo, juega en contra, si Teleamazonas, estoy tomando casos ecuatorianos porque pues ecuatoriana soy, Teleamazonas te dice una cosa, ¿qué te dice Coavisa? ¿Qué te dice Sí. CNN? ¿Qué te dice, me entiendes? O sea, y lastimosamente aquí jugamos con con lo que te dicen los medios. Y los medios siempre van a tirar para un lado o para otro, para una ideología, van a tirar para un, o sea, siempre van a tirar para un lado o para otro. O sea, no voy a decir que los medios son los medios, las noticias son el mejor canal de información y que créeles todo. No, pero ya empiezas a escuchar y te empieza a interesar el tema. Entonces, cuando te empieza a interesar el tema y te das cuenta que en las noticias te dicen, ay, es que Lucio Gutiérrez está subiendo en este momento a un helicóptero con una maleta llena de dólares, entonces dices, ¿cómo así? Y Ujú. luego no solamente dice Teleamazonas, pero también te dice Coavisa. Entonces empiezas a contrarrestar información, porque si tú solo te quedas con un lado de la información, otra vez te quedas en las mismas. Te quedas en un seguimiento, en un adoctrinamiento, en una cosa que te dijeron y que tú solo repites, pero no en una cosa que tú constatas que realmente puede ser así. Pues yo diría que empecemos por las noticias, por cualquier medio que tú lo quieras escuchar, radio, televisión, redes sociales, pero busquemos noticias. Hay medios un poco más responsables que otros, tratemos de llegar a esos medios. ¿Qué hago yo, por ejemplo, a veces? Porque pues yo soy una persona que trabaja igual que las otras personas, yo soy una persona que estudia, ¿me entiendes? O sea, sí, realmente a Claro, veces no me entiendo da tu el ángel. tiempo. Porque aquí estoy es por gusto, porque hermano, esto, yo salgo a las 6 casi de trabajar, a veces no logramos cuadrar horarios como hay porque somos personas reales, estamos ocupadas, pero queremos también llegar a la otra gente. ¿Qué hago yo? Y puedo contar desde mi experiencia personal, pongo mientras estoy trabajando las noticias. Y entonces ya, por ahí ya voy teniendo un poco más de acceso a información. Y cuando algo no me cuadra o cuando algo no entiendo en la noticia, yo veo noticias por internet. Entonces yo veo en YouTube. Yo veo la noticia de la noche anterior en la mañana. Así que estoy un poco Ok. retrasada, pero entonces pauso y digo, a ver, cómo así que está pasando esto? ¿O cómo así esta palabra no la conozco? Y me la pauso y me voy a buscar esa información que me hace falta. Ok, Creo que ese me puede gusta. ser un medio que yo lo recomiendo. Sí, realmente voy a hacer un paréntesis a lo que dijiste sobre el algoritmo, porque sí creo que es súper importante que lo hayas tocado. Cuando tú le das like o cuando tú guardas un video, supongamos de un medio en específico, vamos a poner el ejemplo de CNN, tú le diste like, especialmente esto pasa mucho en TikTok, que es más agresivo. El algoritmo de TikTok es muy agresivo. O sea, al primer video de CNN que tú le des, te van a aparecer 10.000 más. Y Instagram es mucho más sutil, ¿ok? Es más Si te sutil. dice, ¿te gusta esto? Te voy a mostrar 30 videos de esto. Ujú, tal cual, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente el cerebro humano, o sea, cuando a ti te gusta algo, tú quieres verlo muy seguido, ¿no? Eso es como cuando te enamoras, tú que quieres estar viendo a la persona 24/7. Pero resulta ser que el algoritmo es un arma de manipulación. Ujú. Iba a decir de persuasión, pero mira, no, es manipulación, nata y pura. Entonces, cuando tú le das like o cuando tú guardas un video, pues tú le estás diciendo al algoritmo de cualquier red social, me gusta esto y te lo van a querer mostrar. Si ahí es cuando tú tienes que tener, y aquí es Homo sapiens, cariño, o sea, raciocinio. Ya le diste like, te lo van a mostrar muchas veces, entonces tú tienes que cuestionar que te lo están mostrando porque ya le diste like y ya tú le diste cierto poder a ese algoritmo. Entonces, dale poder también para que te muestre otras cosas. Esto pasa muchísimo con las personas que siempre están viendo teorías conspirativas y de repente te lanzan y te dicen, mira, pero pasa esto y son 20.000 teorías conspirativas porque es lo único que les sale. Yo digo, ok, Ujú. o sea, la reina o el rey de las teorías conspirativas. Entonces veo otra cosa. Sí creo también
que yo sí también apoyo mucho la idea de Nikki de tienes que contrastar. Siempre yo soy fan, a mí me encanta leer, me encanta, entonces yo leo mucho. Es más, yo a veces soy más, yo escucho noticias todos los días, pero también las leo mucho porque me gusta leer mucho. Entonces, siempre estoy leyendo todos los medios. Mira, ayer me estaba leyendo India News. O sea, claro, esto también lo hago porque se supone que yo mando todas las semanas un brief de noticias y de lo que está pasando en el mundo en la política. Entonces, ok, necesito como que estar, pero recomiendo un montón que lean medios independientes. Porque, ¿qué pasa? Medios como BBC, CNN, incluso los que nombró Nikki, que son ecuatorianos, del Amazonas, Ecoavisa, siempre van a tener un sesgo. Todos los medios grandes, eso sí, ténganlo por seguro, todos los medios grandes, radio, televisión, periódicos, por ejemplo, siempre van a tener un sesgo y siempre van a responder a ciertos intereses. Esos intereses responden ya sea a derecha o izquierda, pero siempre van a responder a algo. Incluso hay miembros que son sponsors de ciertos partidos políticos. Esto pasa muchísimo en Estados Unidos. Entonces, obviamente, mientras escuchas que de repente New York Times está hablando bellísimo de X candidato, de repente escuchas a, no sé, The Wall Street Journal hablando terrible. Ya por ahí tú sabes, entonces, que mira, quién les gusta y quién no, y quién les da dinero y quién no. Entonces, yo creo que los medios independientes tienen y juegan un papel importante porque tienden a mostrar las noticias desde sus propios puntos de vista. Que también creo que no te puedes quedar solo con eso, pero por lo menos tienden a estar un poquito más en el centro. Hay personas que dicen, no, pero si estás en el centro, entonces que no defiendes nada. Bueno, empecemos primero por informarse. O sea, aquí estamos hablando enteramente de que tengas el compromiso de verdad de saber qué está pasando en el mundo. Entonces lee medios de todos lados y ya está, medios independientes, medios de derecha, medios de izquierda, O sea, todo lo que... sí, busca diferentes, no te quedes con una sola manera de pensar, no te quedes con una sola manera de ver el mundo, Mucho porque lo menos que te decía ahorita. y lo que hace el algoritmo, que es la manera, eso, o sea, hoy en día no lo mencionamos, pero es el mismo adoctrinamiento que nos daban ahí cuando estábamos en 1400. Esa manera de pensar en la que nos dijeron tienes que creer esto y punto, tienes que pensar esto y punto, las cosas son así, punto. Y que tampoco te dejaban acceder a la información, porque si tú accedías a la información eras una bruja, te quemaban en la hoguera, si tú accedías a una información eras ta. O sea, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué no querían que tú accedas a la información? Porque no te podían controlar. ¿Y por qué luego de que te dieron acceso a la información te dieron solo acceso a un tipo de información? Porque te quieren controlar. Entonces, si eso pasaba en ese entonces, ¿qué te hace pensar que hoy en día no siguen siendo se sigue haciendo lo mismo con diferentes prácticas? Uy, Entonces, te quedas con una sola. esto está pasando un montón. Para ponerles un ejemplo clarísimo, esto está pasando demasiado ahorita con el tema de Siria. Escuchas a muchos medios diciendo, cayó el régimen. Ujú. Y escuchas a la gente incluso diciendo que bien, ahora Siria es democrática. Ayer lo dije, yo digo, tienen que dejar de decir de verdad que Siria ahora es democrática. O sea, no podemos pensar de esa forma, porque tenemos a muchos medios diciéndote, cayó el régimen, porque esos son los titulares, ¿no? Cayó el régimen de Bashar al-Assad. Ajá. Entonces, como cayó el régimen, Ahora y es nuestro cerebro es así bien básico, entonces si cayó el régimen autoritario, entonces el que viene es democrático. Así parece que piensa el cerebro humano. Y así piensan todos. Y la verdad es que no es así. Algo también que les digo es que la política, yo siempre digo, en la política no hay buenos ni malos, hay intereses. Cuando Ujú, entiendas eso, vas a empezar a dejar de idealizar la política y vas a entender que la política de verdad es un ente abstracto, está hecho y lo hacen personas. ¿Y qué tenemos las personas? Luces y sombras. Por ende, la política va a tener luces y sombras, porque de verdad, por eso es que tenemos a un pocotón de gente autoritaria haciendo y deshaciendo en el mundo, y tenemos a un pocotón también de gente buena y que intenta hacerlo bien, pero es que de nuevo muestras todos los contrastes de la política porque de verdad es que hay personas de todo tipo. ujú. Entonces, sí creo que tienes, e incluso si las personas no quieren leer noticias, porque no se les da la gana y ya está, porque hay personas que no leen noticias porque dicen eso me hace daño, porque mi paz mental y bla, 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 ok, está bien. Entonces, Yo por lo lo menos, hice, yo lo hice. yo no he podido hacerlo nunca. Lo que sí intenté en algún momento, fue dejar de leer noticias de sucesos. Estos de mataron a tal o pasó una redada en tal sitio, eso dejé de hacerlo Ah, porque eso sí, me eso sí, yo no he vuelto a verlo. pero nunca he podido dejar de leer política internacional, incluso cuando a veces digo,
y pienso, el No, o sea, mundo, yo lo reducí bastante en comparación a años anteriores, pero yo lo hice, dije, no, es que Nikki, a ti esto literalmente te pone mal, no estás en un momento estable para que lo hagas, bye, bye, yo Felicia. espero que quizás yo a veces intento hacer detox así, pero yo todavía no lo he logrado. Cuando lo logre te comento a ver qué tal. Va a ser una persona más alegre, no lo sé. Pero bueno, sí, esa realmente, creo que con esa conclusión podemos cerrar esta parte, ¿verdad? De verdad siempre cuestionense, cuestionen a las personas que están ahí, a las personas que ven que son noticias, cuestionenlas de verdad, porque para algunas personas van a ser buenas personas y para otras no van a ser tan buenas personas, entonces quédate con tus propias conclusiones, pero para eso necesitas tener pensamiento crítico y no vas a tener pensamiento crítico si solo lees una cosa o escuchas Ujú. una cosa. Ah, Y hazte muchas preguntas, hazte las preguntas básicas de las que nos enseñan. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Para quién? ¿A quién beneficia esto? ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? O sea, hazte preguntas, hazte preguntas. A veces tú no te encuentras las respuestas de primera, pero cuando más preguntas te haces, más respuestas te encuentras. Entonces yo creo que esa es la manera también de formar un pensamiento crítico y de que te guste ir a indagar diferentes fuentes de información, de que no te quedes solamente con una, sino de que, y qué es lo mejor de esto, como también a manera de conclusión, es que lo que se llama, o sea, creas tu propio pensamiento, creas tu propia línea de pensamiento, la cual permite que te manipulen menos. totalmente. Siempre van a intentar manipularte. O sea, Ujú, ya parte de ese hecho. Y yo ujú, creo que a las personas no les gusta sentirse brutas ni que son manipuladas. Esto es un hecho. O sea, a nadie le gusta, mira, a nadie creo que no existe ninguna persona que le diga, que le guste que le digan que es bruta o que es torpe. ujú. O sea, entonces no dejes que te traten como bruto o como torpe o como alguien manipulable. Y créeme que si hay algo en política que es muy inherente a la política, yo digo de verdad que también es parte de la política, porque todo el mundo dice la política es bella y es hermosa y es buena. No, no, no siempre es buena, así de simple. O sea, de Ujú, no, nuevo, porque está hecha por personas. Entonces hay personas que naturalmente son manipuladoras, listo, te van a querer manipular. Entonces no te dejes manipular y ya está. ujú. Y aquí es responsabilidad enteramente tuya, Y también porque no también te te la van a política a manipular. buscar las formas. Y también te van a manipular porque esa es la conveniencia, ¿no? De quienes llegan a un poder. O sea, así trabaja las relaciones de poder. Así trabajan las relaciones de poder. Yo Exactamente. ejerzo algún tipo de fuerza sobre ti, ya sea psicológica, física, cualquier tipo de fuerza. La manipulación puede verse como un tipo de fuerza también ejercida a través de la psicológica. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, tengo más conocimiento, entonces como yo sé más que tú me obedeces a mí. Así es. Totalmente. Así es como funciona el poder. Entonces es la única forma de que podamos disminuir este tipo de acciones. Exacto, disminuir. Ujú. Bueno, yo creo que podemos parar esta parte. O sea, sí, para cerrar, todas las personas deberían por lo menos mantenerse informadas, de verdad, háganlo. Ahora, Nikki, Que te indaguen, solo indágate un poco más, nada más. Empieza por ahí, luego ya viene por añadidura. exactamente. Y es verdad, ay, no, no podemos dejar de hablar de esto, ¿verdad? O sea, porque digo, cuando te hacen la primera pregunta y encuentras quizás alguna respuesta, vas a querer hacerte más preguntas. Ya está, y eso va a ser un viaje de no retorno. Con eso cierro, porque después me quedo aquí pegada. Sí. Ok, vamos con la segunda parte y es cómo podemos hablar de política con nuestros amigos y familiares y también con nuestra pareja, quienes tengan pareja. Porque no siempre es fácil. May, nos extendimos un montón en la primera. Ah, ¿cómo podemos hablarlo? Te voy a dejar que tú me ilumines en este caso. Ah, ok. ¿Cómo Bueno, podemos hablarlo? Es que sin que cause problema, no sé, ¿cómo podemos hablarlo? Pues, difícil el tema familiar. Para que vayan con los tips a la cena navideña. Ahora que vienen elecciones en exactamente. Ecuador también. Bueno, mira, como venezolana, la política no es ajena a ningún venezolano ni ninguna venezolana porque naturalmente se nos empezó a dar este tema, ¿no? Y nunca encontramos puntos de convergencia, nunca encontramos como que un punto donde pudiésemos estar tranquilos todos. Entonces, por lo menos como venezolanos aprendimos a que la política nos dividía. De hecho, en algún momento, cuando la sociedad venezolana literal estaba polarizada
y era 50% chavista y 50% opositora, así estaba la sociedad venezolana, tú veías a familias que no se hablaban, o sea, que estaban divididas por completo. A mí me pasó que un familiar por ahí, una tía mía por ahí, no tía tan cercana, pero tía, en fin, que yo quería mucho, full chavista, y, o sea, como que se alejó, así tal cual. Entonces, iluminando a las personas aquí, lo primero es entender que nadie va a pensar exactamente igual que tú. Y esto yo sí creo que es un consejo sobre todo para las personas que sí saben de política. Sean los que den las opiniones al final. Esto a mí me ha servido un montón y esto lo cuento como experiencia personal. Yo trato de quedarme callada. Yo primero parto del hecho de que yo no soy una mujer que se queda callada. Entonces ya Ujú. por ahí yo sé que yo voy a hablar. Pero yo he aprendido por mi paz mental, además de que a mí me apasiona mucho el tema, de que no puedes hablar de primero, porque siempre te van a ver como, o que quieres imponer tu punto de vista, o que sí, o sea, realmente no todo el mundo piensa igual que tú y ya está. He aprendido a quedarme callada y aguantar lo más que puedo. Aguantar, pero a mí me pasa que yo hablo es cuando ya yo llego a un punto de inflexión en el que no puedo más, no puedo más. Y Hasta que doy. explotas. A veces hasta que explote, a veces que no. Pero es que ya va. Yo soy una persona realmente que tiene ideas a veces muy, muy centradas. O sea, yo puedo estar muy de acuerdo contigo y a veces no estar de acuerdo contigo y siempre yo voy a tratar de encontrar el punto donde estemos ahí en el medio, las dos. Esto es algo que siempre se me da. Hay personas con las que yo siempre he dicho nunca voy a encontrar un punto. Me acuerdo que una vez en la universidad dije, yo no puedo hablar con comunistas, no puedo. Porque no puedo hablar con una persona que todo lo vea desde la teoría, Ujú. cuando yo estoy acostumbrada a ver que la práctica es totalmente diferente. O sea, no me puedes vender más teorías, primero porque también me las he estudiado y segundo porque sé que no es así tan bonita. Porque si no, entonces estuviésemos en tu modelo de sociedad y todo fuese perfecto y No, no. y que la teoría sirve como para el entendimiento de cómo se comportan y demás, pero una vez más tienes que contrastar con otra teoría, que tienes que ver lo que realmente está pasando. Una teoría que fue escrita en 1465 no puede como asociarse con la misma intensidad a un hecho coyuntural que está sucediendo en 2024. O sea, Así es. Entonces, yo sí parto del hecho de, primero, de que nadie va a pensar igual que tú. Segundo, si tú sabes de política y tú sí has estudiado una carrera política, que por ende tienes como quizás más argumentos para darle a la hora de conversar, siempre te quedes de última también para evitar el problema. Porque sí creo que van a haber muchas personas que piensan, ah, como esta cree que se la sabe más. Entonces, para evitar ese pequeño rollito, o sea, tú mejor quédate de última y tú mantente iluminada por dentro. Y ok. tercero, mira, yo siempre he estado muy a favor de la refutación. Yo estuve en clases de debate en la universidad y a mí me decían que yo era muy buena refutadora, pero es porque soy naturalmente una persona que, como te digo, siempre va a querer estar como encontrar esos puntos medios. Entonces, yo voy a estar de acuerdo contigo y esto es un tip para quienes no saben lo que es refutar. Es, por ejemplo, Nick y yo estamos conversando y estamos debatiendo, más que una conversación, estamos debatiendo sobre un tema y yo parto de darle la razón a Nicky. Pero Ujú. la refutación viene cuando yo te doy, pero tal cosa, pero argumento algo que deja de sustentar el argumento de Nicky y por ende yo gano el debate. Ojo, no quiero sonar como quiero que gane el debate, pero esa es la refutación básicamente. Yo Es quiero hacer un... un paréntesis aquí. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que mucha gente cree que, por ejemplo, el debate es discusión, o el debate es pelea, o el debate Uy, es... sí. Y yo no creo en eso. Y yo no creo que tener diferentes opiniones esté mal. El debate es demasiado importante, una vez más, para sonar como disco rayado, para contrarrestar información. Sí Me es. encanta que haya gente que piense diferente a mí, que yo le pueda dar mis argumentos y que yo me pueda enriquecer a la vez de los argumentos de la otra persona que me da. Eso viene a ser el debate, porque la gente sí, la gente escucha debate y dice, ay, ya se están peleando. No, es la manera de construir pensamiento. Ese es el debate. Y que si la persona alza la voz porque está muy apasionada, esto a mí me pasa, a mí a veces me dicen, pero es que está, bueno, no me lo dicen ya tanto, pero antes sobre todo mi familia me decía, pero estás peleando, y yo no, es que cuando yo hablo de política hablo así, y como capaz gesticulo mucho o que soy como muy expresiva, obviamente sí no parto de discutir, pero sí soy muy apasionada entiendan que hay gente que de verdad es apasionada y ya está y no pasa nada. No es lo mismo debatir
o conversar de política con una persona que sabe de política y le apasiona y vive la política en el día a día, a con una persona que tiene una opinión política, porque eso ya es totalmente diferente. Totalmente. Personas que, todas las personas tienen opiniones políticas, incluso las que digan que no, terminan dando una opinión política, pero es muy diferente a la opinión política que da una persona que trabaja en política. O sea, ya por ahí es un debate totalmente diferente. Y hay una diferencia en cuando tú quieres plantear por qué la política debe funcionar de tal manera a es que mi presidente hace tal. Que eso ya no es un debate político, es tu cariño hacia una persona, tu idealización hacia una persona, tu fanatismo hacia una persona, lo cual no está mal, pero eso no lo puedes demostrar como un argumento real. Y que eso no enriquece la conversación, de paso, porque como es algo emocional, tú no puedes desmontar las emociones de una persona. O sea, ¿cómo terminas esa conversación cuando esta persona, por ejemplo, es muy apasionada de tal ideología política o de tal candidato o de tal líder político y tú no le vas a dejar, tú no, no importa qué le digas, esa persona no va a dejar de quererlo? Y yo te voy a decir algo, yo no creo que hoy en día haya gente que es fanática de una ideología política. Yo creo que la gente hoy en día, ¿por qué? Por la falta, porque justamente la gente que se vuelve fanática de una ideología política es la gente que está fanática de una persona que le dijo que tiene esa tendencia ideológica, pero como no se mete a investigar, no tiene la más mínima idea, porque actúa totalmente lo contrario a lo que dice esa tendencia política. Yo te voy a contar como para que seamos más reales y que no se vea como esto un rompecabezas. Yo conozco gente en mi familia mismo que dicen que son socialistas. Son socialistas a raíz de que subió Rafael Correa al gobierno. Entonces tienen un acercamiento y un interés, un cariño muy especial hacia Rafael Correa y a todo lo que diga Rafael Correa. Es decir, si Rafael Correa dice que Luisa debería ser, entonces van a darle el cariño a Luisa. Pero si Rafael Correa mañana te dice que Luisa no es, entonces van a estar en contra de Luisa. Claro. Cuando Rafael Correa les dijo que Lenin era, estaban todos a favor de Lenin. Cuando les dijo que no, estaban todos en contra. Entonces tú tienes es un cariño, una pasión muy grande, una aceptación a una persona. Una persona que ejerció un cargo público a través de una tendencia ideológica. Pero tú te das cuenta que esa tendencia ideológica nunca fue trabajada por esa persona. O sea, Rafael Correa no hizo, no demostró que su tendencia social y socialista realmente era su tendencia, era su ideología, era por lo que vivía, por lo que soñaba, por lo que respiraba. No, porque tenía esas acciones que eran muy tiradas a un comportamiento de una persona consumista, de derecha, que deja que permite que el libre mercado acceda, que permita que eso se regule, pero utilizando y llevando la bandera de una persona social, de una persona En parte porque utilizó el recurso del populismo, obviamente, para llegar al poder. totalmente, que hoy en día el populismo ya no va ni a una tendencia ni a otra, ¿no? Porque ahí está Donald Exacto. Trump, o sea, el populismo ya está tan prostituido que el populismo ya no es de izquierda, el populismo es de todos. Sí, Eh, eslogan. sí, entonces tú tienes ese fanatismo y me pasa con mi familia, tienen el fanatismo a la persona. Y yo veo a mi familia, no tienen la más mínima idea que es ser un socialista. ¿Cuáles son las bases del socialismo? Porque yo quiero actuar a través del socialismo, porque soy fanático del socialismo, porque me interesa. Entonces, si ves, yo no siento que la gente realmente sea fanática de una ideología. La gente se vuelve fanática de una ideología porque alguien le dijo que tenía que volverse fanática de esa ideología. Y una vez más, por la falta de información. Que tienen además argumentos para hablar de ideología son personas que han estudiado, evidentemente, alguna carrera relacionada con la política. O sea, por ejemplo, los debates y las conversaciones más ideológicas que yo he tenido, todas han sido con sociólogos. Todas. O sea, que son debates puros y duros y no son el típico argumento de no, pero que ayer dijo esta cosa. No, no, no importa. O sea, es la teoría netamente. Ujú. La persona de a pie se concentra más en partidos políticos o en este caso, y de unos años para acá, en marcas personales políticas, como por ejemplo el caso de Rafael Correa es una marca política importante en Ecuador.
Ujú. O sea, tanto que no importa qué presidente, cuántos presidentes han pasado después de él, la palabra de Rafael Correa sigue siendo importante en Ecuador, sobre todo para su gente, porque además él no está en el país y sigue teniendo una base importante de seguidores. Ujú. Entonces, sí, y aquí es importante que entiendan esto, sí importan las marcas personales en política. ¿Por qué? Porque lo que dice una persona, y es justamente lo que dijo Nikki, lo que dice una persona es ley. Y de nuevo, eso también es manipulación. Uy, las marcas políticas, y aquí hay una cosa que también me parece importante tocarlo a propósito del tema. Las marcas políticas es lo que existe hoy en día. No son tendencias ideológicas. No Así es, son personas. No, no. Es una marca política. Hoy en día el político ya sabe que es un producto. tal cual. ¿Por qué? Porque la gente, la sociedad es muy clientelar. A la gente le interesa saber qué beneficio voy a obtener yo de ti. Y yo te estoy dando, a cambio de eso, no solo te estoy dando un voto, sino que también te estoy dando mis remesas. Entonces, realmente son un producto, realmente es como comprar una taza. Yo quiero escoger cuál de las tazas me sirve mejor. ¿Qué hacen las marcas de tazas? Porque una vez que entiendes que es un producto, no solo es la taza, sino el juego del mercado. Exactamente. ¿Qué ¿Quién hacen se las ve marcas de mejor? taza? Te mando los colores, te mando el video, te mando esto, te mando lo otro, te mando la propaganda en TikTok, te mando la propaganda en Instagram, te mando... ¿Cómo llego más a la gente? Hago un estudio de mercado para llegar a la gente. O sea, incluso hago un estudio de mercado, porque no es así nomás. No crean que es así como nada. No. Hago un estudio de mercado para saber qué le interesa escuchar a la gente. Y entonces yo te lanzo el discurso que te interesa escuchar a ti. No lo que realmente puedo y tengo que hacer. Yo voy a hacer un estudio de mercado para saber, bueno, voy a llegar a Guayusa. Guayusa es un barrio en Orellana. Voy a llegar a Guayusa. La gente de Guayusa, ¿cómo es? Son la mayoría afrodescendientes. Ok, a los afrodescendientes, ¿qué les falta aquí? Alcantarillado. Listo, ok. Afrodescendientes, ¿qué les falta? Alcantarillado, de los cuales la población se ha olvidado. ¿Qué les llevo? Balones de fútbol. ¿Por qué? Porque asocio que los afrodescendientes tienen la particularidad de jugar fútbol en el Ecuador. No solamente, también trabajo con un tema de racismo bastante grande y potente. Y luego llego allá y te digo, ay, sí, es que el alcantarillado, te voy a poner el alcantarillado. ¿Cómo me pones el alcantarillado? ¿Qué sabes tú de alcantarillado? Eres ingeniero civil, ¿cómo así que alcantarillado? ¿Me entiendes? Entonces a ellos ya no les interesa eso, yo soy solo llegar a la persona. Entonces, hoy en día no crean en eso de que, ay, no es que mi presidente, son un producto. Y cuando tú te vas a una entrevista de trabajo, eres un producto también. Todas las personas, es que yo siempre, mira, yo siempre se lo estoy diciendo a mis clientes, eres un producto, eres una marca, todos somos marca. Unas trabajadas con estrategia, otras que simplemente son personas que van por ahí, por el mundo, siendo felices sin hacer algo importante con sus vidas en el sentido de que no les interesa ser marca y construir su marca. Ok, no pasa nada, esas personas son, creo, más felices, pero las personas en política sí terminan siendo marca y hay personas que no lo entienden todavía, Nikki. Esto es importante porque a mí me ha pasado que me han llegado personas para asesorar, sobre todo mujeres. Esto pasa mucho de nuevo, esto pasa un montón con mujeres, porque los hombres lo entienden más fácil y lo entienden más rápido. Pero a las mujeres les cuesta un montón actuar como marca. Y lo que no entienden es que en la política de hoy, y esto lo estaba conversando con un amigo, si estamos en la época y en la era del espectáculo político de nuevo. O sea, volvimos a ese momento de la política donde todo es un espectáculo y vende más quien más espectáculo es. De nuevo, Donald Trump, persona del año por la revista Time. O sea, ¿qué más ejemplo que ese? Alguien que además maneja, conoce el espectáculo, o sea, la industria del espectáculo. O sea, Ujú. ya por ahí lo sacas. La persona y el político y la mujer política que no entiende que tiene que competir siendo y entendiéndose como producto y como marca, no va a llegar muy No lejos. llega, no llega, es que no llega. No quería decirlo un poco, no quería decirlo tan mal, Nikki, pero ok, no llega. No llega literal, no, y es que a mí me pasó como experiencia personal. O sea, yo desde que quería hacer política porque quería aportar a la política con el conocimiento que tengo, con, quería evitar corrupciones, quería ir a la política y pelearme en la cancha de la política. Pero en la cancha de la política tú no te peleas sin plata. ¿Y por qué? Porque necesitas venderte como producto. Y para venderte como producto necesitas hacer estrategias de marketing, necesitas hacer estudios de mercado, necesitas hacer camisetas y
y marcas y cositas que tengan tu cara, tu sonrisa y tu manito arriba, porque si no, no te vendes como producto. Entonces, desde la experiencia personal te digo, no llegas. Literalmente te Ay, toca hubiese sido tu salirte antes estratega de de. marca política, vale, no me dijiste. Este, sí, yo disfruto un montón hacer estrategias de marca política, la verdad lo disfruto muchísimo, sobre todo cuando la gente está comprometida con ser una marca política, de verdad, Ujú, porque hay personas que no y como que terminan no haciéndolo y no siéndolo, pero hay ujú, personas que sí lo disfrutan un montón. Pero bueno, para no alejarnos, yo sí creo que deberíamos hacer un episodio sobre marcas políticas de verdad, porque para que la gente lo entienda, o sea, para que ujú. entiendan realmente que por qué es tan importante, sobre todo de nuevo, si te das cuenta, todo está como relacionado, porque es importante que conozcan a la persona real, no a la persona que Ujú, se está vendiendo ante ti, porque todos siempre van a hacerlo increíble. O sea, bueno, ujú. yo creo que yo esto te lo conté o no, pero en Ecuador me contrató un asambleísta, ya no es asambleísta, eh, para que mejorara como estratega de comunicación, para que mejorara su imagen. Y no, mira, no voy a mencionar ni un poquito de quién se trata, porque es que si lo digo acá van a saber y no quiero Ujú. meterme en problemas. Pero esta persona luego, o sea, ya no está en política y, y era una persona que tenía una muy mala imagen política, cosa que yo no entendía por qué. Y cuando empiezo a investigar y de repente pasan los años y esta persona termina siendo enjuiciada por estar dentro de la delincuencia organizada. Ahí, Ok. mira, ahí te lo voy a dejar. O sea, y fue, oh my God, No, oh my God. es que tenemos, o sea, ya es una hora aquí, o sea, ¿cómo lanzas este tema a la hora de esto en No, lugar de solo voy a lanzar? decir eso. Hay personas a las que no se le puede limpiar la imagen porque mira, es que solita se le ensuciaron, o sea, ya no hay nada que hacer. No trabajé tanto tiempo con esta persona. Creo que era una intuición, porque yo me tenía que ir, o sea, tenía que trabajar en una provincia de Ecuador y yo no quería irme para allá porque yo decía, no, esta provincia como que hay mucha delincuencia y tal, no sé qué, y me iba a ir yo sola. Y No, dije, ya empezamos a sacar, o sea, provincias con mucha delincuencia, ok, empezamos a segmentar. Asambleísta, mujer, ok, estuve, no, asambleísta hombre. ok, ok. Pero bueno, sí, entonces para que sepan, sí creo que deberíamos en algún momento hablar de un episodio sobre las marcas políticas porque sí es importante que lo entiendan. Pero bueno, nada, para ir cerrando, conclusiones. ¿Qué dirías, qué tips darías para hablar de política con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, ahorita sobre todo en estas fiestas y en estos eventos? Bueno, primero voy a aceptar tus tips porque a mí me pasa mucho. No, yo llegué al punto en donde yo ya dije, mátense. O sea, me encanta ver este circo arder peleándose sin saber de lo que hablan, pero me encanta ver este circo arder. Eh, pues yo diría que es más importante tu estabilidad, tu salud mental. Ta. Entonces, si a ti te hace mejor alejarte de ese tema de conversación, no lo hagas a través de la ira ni del ojo. Aléjate. Al final todos somos personas y hacemos lo que mejor podemos con las herramientas que tenemos. A veces hay gente que no ha llegado a tener esa herramienta de la educación, no le ha interesado, no ha querido, no ha podido, falta del sistema, lo que quieras. Tampoco te lo tomes personal. Es lo que hay y punto. No es en contra tuyo. No tienen por qué pensar de la misma manera. ¿Qué Ah, pasa? Aquí importante. ¿Qué pasa cuando? Porque no todas las personas, y esto es un punto importante, no todas las personas saben conversar, no todas las personas saben, y mucho menos debatir. ujú. ¿Qué pasa cuando una persona de repente sale un insulto? Porque siempre sale, sobre todo en familia, y te lanzan una cosa que sí es personal y que se siente personal, como, o que te dicen directamente, es que está mal que pienses así. ¿Qué pasa cuando una Sí, persona, pasa mucho, pasa muchísimo. ¿Qué pasa? cómo no Una hacerlo vez más, personal? evalúa a la otra persona. La otra persona realmente tiene el acceso de educación que tú has tenido. Realmente tiene esa evolución que tú has tenido. ¿Vale la pena pelearse? Dale con toda. Dile. Dile y lánzale los puntos y te vas. Pero también evalúa, porque a mí me pasa mucho en familia, pues es que la única politóloga soy yo. Entonces, ¿con qué me voy a pelear de tú a tú? ¿Me entiendes? De ahí cuando tengo conversaciones y debates es con mi prima que es psicóloga, pero estamos casi siempre de la misma línea.
Entonces Ok, los que están en contra de nosotros son personas que tienen otro tipo de profesión, que tal vez ni siquiera decidieron estudiar una carrera de tercer nivel porque decidieron ponerse sus negocios. No digo que sean menos, para nada. Pues, mi familia es una cosa de locos, o sea, ya esos manes es de sacárselas el sombrero. No le tienen miedo al trabajo. Entonces, pues de sacarse ese sombrero. Pero pues entonces evaluando eso, hasta dónde realmente puedes pelear, puedes debatir. Ahora, muy importante también escucharlo, las otras opiniones que tengan las otras personas. A pesar de que tengan o no tengan el conocimiento, te aportan con conocimiento a ti. Puedes entender, puedes empezar a evolucionar tu manera de pensar. Puedes entender que tal vez hace falta, por ejemplo, llegar con conocimiento de política desde las escuelas, para que no tenga que haber gente que se tenga que graduar de politólogo, sino que tengan bases desde la educación. Entonces yo considero que la empatía va a ser la base de mantener la relación y la cena de Navidad para que se coma un rico pavo y que no para que no terminen insultándose y dañando la botándose ese pavo familia. a la cara. Exactamente. Sí, bueno, yo realmente también me sumo a lo que dijo. Creo que sí, la empatía, de verdad, tienes que ser empático y entender que no todo el mundo estudió política y ya está, no pasa nada, pero sí todo el mundo tiene una opinión política y es totalmente válida. Que no te guste, ya bueno, tú decides si quieres entrar en el ring o no. Yo siempre decido entrar en el ring, pero bueno, eso ya ese es asunto mío. Este, sobre todo cuando me tocan temas, esto me pasa mucho en familia, cuando me tocan temas así como el feminismo no tal cosa. Ay, Dios mío. Cuando me dicen, no, pero por ejemplo, el tema de género, no, pero yo no estoy de acuerdo con que, ay, Dios, o sea, de verdad, A no ver, me pasa. Cuando empiezan imagínate a lo que tocar soy. temas un poco más sociales, donde sientes que la política sí es importante porque tocan temas que son como del día a día. No, pero las feministas no me representan por tal cosa. Ay, amigo, bueno, vamos a sentarnos. Cuéntame más, por favor. Obvio no te van a ¿Qué libros de representar porque feminismo te eres has un leído? macho Porque tengo toda patriarca. una biblioteca entera. Entonces, sí, o sea, ahí sí creo es más, creo que creo que hay dos conversaciones sobre política que son muy fuertes. Una, las que tienes con los fanáticos políticos, porque están respondiendo a una persona o a un partido. Ujú. Las ideológicas que son realmente para personas que no, o sea, que estudiaron ciertas carreras y que tienen los conocimientos para debatir con argumentos ideológicos. Eso es otro nivel, yo creo que ese es el nivel más avanzado de debate político. Y el que tienes con las personas que tienen opiniones políticas, y yo sí creo que tú tienes que mostrar tu opinión y tu argumento, pero entendiendo que el debate, o sea, que la conversación no va a ser la misma, no va a ser horizontal, ¿sabes? Porque de alguna u otra forma, Ujú. yo sí creo que tú no puedes empezar a hablarle, y esto le pasa, he escuchado a muchos politólogos, a muchos sociólogos, que empiezan a hablar con estos argumentos todos tecnocráticos, y yo digo, no, o sea, no, Tampoco es la eso no te va idea. a hacer ni ganar el debate, ni eres más inteligente por eso, amigo, o sea, no. Pero sí considero que si tú quieres dar ideas y dar tus argumentos, hazlo realmente desde la forma en la que la otra persona te entienda. No lo hagas desde palabras técnicas y conceptos, no. O sea, si de verdad quieres Ujú, que la otra persona al menos también te respete, sí creo que tienes que hablarle. Ahí, de nuevo, si tienes que mostrar que sabes de política, ujú. ¿no? O sea, creo que sí es importante. Y esto lo digo especialmente para las personas que sí saben de política, porque a veces tienden como que a querer tener debates de altura que capaz a veces ni siquiera tienen con sus mismos colegas. Entonces, no vale la Ujú. pena. O sea, la idea es Sí, que la y no familia entienda. marques no lo hagas desde ese ego de quiero demostrar que. Si quieres educar, educa. Pero si quieres educar, tienes que saber cómo llegar a la gente. Si tienes que educar, tienes que saber que te vas a encontrar con gente que no tiene tu nivel de conocimiento y que tú les quieres aportar, no Así que es. les quieres obligar. Porque si vas a ir a través del ego a decir, ay, es que yo sé más que tú, déjatelo y guárdatelo para, como dice Mai, una pelea dura, pura y dura con un sociólogo, con un politólogo, con uno a tu par. Pero si realmente lo que quieres es llegar a las otras personas porque quieres informar, hay otras maneras. Cerramos. Siento. Ujú. No, nada, eso iba a decir. Que no Ah, ya, dejé. ya, ok. No, sí, yo sí soy partidaria. Hablen de política, hablen de fútbol, también hablen de religión. Este, Uy, ahí hablen sí de que las relaciones tías. amorosas. De verdad, háganlo, pero sí, Y con pasan empatía. las fiestas. Ahora, el siguiente tema, el tema que vamos a hablar la siguiente semana, nos comprometemos a que sea
marca política. Persona, marca Ok, perfecto, perfecto. Yo iba a decir uno más Desde tranquilo ya yo. me quiero comprometer porque hay mucha tela que cortar. Uy, sí, y además es un tema que me encanta, así que me uno a eso. Bueno, nada, entonces nos despedimos. Mucho Eh, por estar aquí. sí, ha sido un gusto como Ya siempre, saben, Nikki. comentarios súper bien recibidos. Todos los que no vengan con hate. Queremos seguir aprendiendo también de ustedes y tal vez información que no nos ha llegado hacia nosotros. Sí, y sobre todo argumentos contrarios, capaz, a Ujú. nosotros, como para saber qué piensan. Y sobre todo enriquecer la conversación. Entonces, este va a ser un espacio seguro, aquí pueden decir lo que quieran, siempre y cuando, claro, con mucho respeto y con mucha empatía, pero entendiendo que el propósito realmente es que las personas de verdad comprendan que la política importa, que las decisiones políticas importan y que nos afectan absolutamente a todas y a todos. Entonces, no, creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Nos despedimos. Bye. Gracias.